Damos inicio a este acto conversatorio en torno a la publicación de voces desde las economías feministas, resistencias, arraigos y cuidados, desde Entre Pueblos, que somos una asociación de solidaridad internacional que trabajamos en pro de los derechos humanos, de la naturaleza, desde los feminismos diversos, así como desde la educación transformadora, pacifista y antimilitarista. Desde hace aproximadamente, desde 2015-2016, que desde Entre Pueblos estamos trabajando en la línea de economías feministas y publicamos también con la coedición y con las coeditoras Cristina Carrasco Bengoa, que nos acompaña hoy, y en este caso también Karma Díaz Corral, que también está con nosotras, una primera publicación, Economías feministas, desafíos, propuestas y alianzas. Y ahora, hace ya más de 2 años, que venimos trabajando en la publicación del libro que es el motivo del conversatorio de hoy. Voces desde las economías feministas, resistencias, arraigos y cuidados. Conversatorio que queremos que forme parte de este trabajo vinculado a las economías feministas, a las diversidades, al poner la vida en el centro, ¿no? Desde el pensamiento colectivo, desde el accionar colectivo y también y sobre todo desde estas articulaciones que necesitamos seguir ampliando y reforzando. Esta tarde, esta mañana, en diferentes horarios de las personas que os estáis conectando en directo para seguirnos, y aquí en Barcelona, que ya son las 6:30 de la tarde aproximadamente, vamos a conversar con 10 de las 20 autoras que han participado, que han colaborado, que tan generosamente nos han compartido sus propuestas, sus pensamientos, sus acciones, sus conocimientos, ¿no? Junto con Cristina Carrasco Bengoa, coeditora, junto a Corina Rodríguez Enríquez, que no podía estar presente hoy con nosotras. Si os parece, ahora voy a dar paso a presentar a cada una de ellas y luego os comento cómo vamos a ir en la tarde. Para empezar, como os comentaba, contamos con nosotras, con Cristina Carrasco Bengoa, economista feminista, profesora jubilada del Departamento de Economía de la Universidad de Barcelona, coeditora del libro, junto con Corina Rodríguez Enríquez. Y contamos también con 10, como os decía, de las 20 autoras que aparecen y que colaboran en esta publicación. Empiezo en orden de aparición de la publicación y en el orden que intervendrán en adelante. Por un lado tenemos a Maya Pérez Orozco, economista, parte de la colectiva XXK, colectiva que es un encuentro de varias compañeras que comparten el deseo de construir juntas un proyecto que tenga los feminismos como eje vertebrador y que desde ahí se enrede con otros marcos contrahegemónicos y con otras personas y colectivos. Gracias, Amaya, por estar aquí con nosotras. Seguimos con Tika Moreno, militante de la Marcha Mundial de las Mujeres, con más de 15 años de actuación en el equipo de SOF Sempre Viva, organización feminista en Brasil. Gracias, Tika, también. Contamos también con 4 mujeres maravillosas que participaron conjuntamente en la elaboración de uno de los artículos que pertenecen a la cooperativa Las Desbordadas. Tenemos a Catalina Valencia, Amparo Bravo, Camila Barón y Fernanda Moscoso, que nos acompaña aquí presencial en Barcelona. La cooperativa Las Desbordadas es una organización autogestionada dedicada a la investigación situada de los procesos económicos y sociales de Chile desde la perspectiva de la economía feminista. Muchas gracias, compañeras. Seguimos con Miriam Nobre, que ya hemos tenido el placer de escucharla en este claro sentido y merecido presente hacia nuestra compañera Ana Lufaria. Ella es integrante del equipo de SOF Sempre Viva, organización feminista de Sao Paulo, Brasil, desde 1993, donde realiza actividades de formación, investigación, acción y construcción de políticas públicas en agroecología, economía feminista, economía solidaria y soberanía alimentaria. Gracias, Miriam, también por estar acá con nosotras. Os presento a Breni Mendoza, que en estos momentos no se ha podido conectar, pero en cuanto pueda por agendas aparecerá en un ratito. Breni Mendoza es académica hondureña, directora y profesora del Departamento de Estudios de Género y de la Mujer en la Universidad Estatal de California.
Y ahora ya seguimos con Karma Díaz Corral, que nos acompaña aquí también desde Barcelona, coautora junto al resto de compañeras y, como os comentábamos, coeditora en la primera publicación que hicimos hace ya tiempito también de la mano de Cristina Carrasco. Karma es economista feminista, especializada en economía cooperativa, trabaja como profesora del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y cerramos la participación de esta tarde, de esta mañana, con Valeria Mutuberría Lazzarini, que es integrante y asesora en organizaciones cooperativas, coordinadora del Departamento de Economía Social, Cooperativismo y Autogestión del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Es docente de posgrado en diversos centros universitarios e integrante del espacio de géneros de la Red Universitaria de Economía Social y Solidaria Argentina. En todo esto, uno de los enfoques en los que creemos y en los que estamos trabajando desde Entre Pueblos, ¿no? Y en los que queremos pues, seguir ahondando y articulándonos colectivamente entre colectivas, mujeres, personas que trabajamos por la economía feminista desde los feminismos, tanto en el norte global como en el sur global, es que entendemos que las economías feministas se han venido demostrando como una herramienta imprescindible para abordar el conflicto capital-vida. Y es por eso que desde nuestro trabajo aquí en Entre Pueblos queremos fortalecer y profundizar nuestra implicación desde los feminismos y los ecologismos sociales, que defienden la construcción de un mundo sostenible como único camino para transiciones ecosociales justas, decoloniales y en interconexión con el sur global. En definitiva, equitativas para todas y todes. Con todo esto, vuelvo a agradecer enormemente a todas las compañeras que estáis en cada uno de vuestros lugares y territorios por estar conectadas en los diferentes horarios en los que os encontráis. Por supuesto, a Fernanda también y a Karma, mil gracias. A todas las que estáis conectadas en directo por el YouTube siguiendo el conversatorio, así como a las personas que habéis venido presencialmente aquí a la Lleialtat Sancenca en Barcelona. Ahora ya pasaremos a iniciar el conversatorio. Tendremos una intervención en el orden que aparece en la misma publicación, que os comento así rapidito, que está disponible a través de la editorial Polen en Cataluña y el Estado español, y a través de nuestra página web y diferentes librerías, así como también a través de la editorial Madreselva de Argentina. Hemos hecho una publicación, una edición en América Latina. Entonces, sin más, ahora pasaremos a una intervención de cada una de ellas, comenzando con Cristina Carrasco, coordinadora y coeditora de esta publicación, que nos hará la presentación, y de ahí ya pasarán las diferentes autoras a abordar una única pregunta abierta en esta primera parte en torno a cuál es el aporte central del artículo de cada una de ellas al diálogo entre las economías feministas del Estado español y las de Abya Yala. Con todo, Cristina, te paso la palabra y empezamos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todas, todes. Bueno, en primer lugar quería saludar a las autoras reales del libro, porque nosotros somos las coordinadoras, ¿no? Sobre todo por la facilidad que nos dieron y la disponibilidad que tuvieron cuando les solicitamos la colaboración. También a las compañeras de Entre Pueblos, que han hecho un trabajo de editorial bastante pesado, o sea, complicado, largo y muy trabajoso, y a todas las compañeras que nos estén escuchando o que nos estén siguiendo virtualmente. A ver, los que ya hayan tenido el libro en sus manos, lo hayan leído, etcétera, verán que voy a señalar aquí algunos elementos que ya aparecen en la presentación, porque es una presentación, pero me imagino que hay gente que nos puede estar escuchando que no lo ha visto aún. A ver, hace algunos años, no sé, 4 o 5, algo así, es que esto de la pandemia rompió un poco los tiempos lineales, ¿no? Y perdemos a veces. Realizamos con Corina, compañera argentina de Buenos Aires, una gira, digamos así, de economía feminista
por la provincia de Buenos Aires, tomando una parte de La Pampa y una parte de la Patagonia Argentina, ¿no? Fueron muchos kilómetros, porque la provincia de Buenos Aires es enorme, ¿no? Fueron muchos kilómetros, las dos solas en un vehículo, conversamos muchísimo, por supuesto, y en un momento salió el tema de cómo habíamos tenido fundamentalmente una educación eurocéntrica, estuviéramos en el Estado español o estuviéramos en Abya Yala. Las universidades de Abya Yala, la gran mayoría, no las conozco todas por supuesto, son eurocéntricas, o sea, ya todas las ideas, el conocimiento, todas las teorías de Europa y de Estados Unidos también han impregnado todos los centros de investigación aquí, ¿no? Entonces, nosotras, como la gran mayoría, pues crecimos, digamos así, en esta economía feminista eurocéntrica. Y ahí empezamos a comentar que todo esto nos había impedido realmente adentrarnos en un feminismo o una economía feminista decolonial y sobre todo la necesidad que sentíamos de hacerlo esto. Por aquellas casualidades de la vida, contactamos con Amaya por otras razones y Amaya también estaba con la misma inquietud, con lo cual rápidamente decidimos las tres pues hacer una lectura reflexionada entre las tres, ¿no? Y así durante, creo que fue un año de pandemia, ¿no? Que íbamos eligiendo algunos artículos y cada 2 o 3 semanas nos juntábamos a reflexionar en conjunta acerca de aquellos artículos. Y así nos conectamos, Amaya es de Bilbao, Corina es de Buenos Aires y yo desde Chiloé. Y fuimos leyendo, bueno, los artículos que nos iban pareciendo, lo que nos dio el año, ¿no? Esto, como digo, fue, íbamos seleccionando, pero ninguna había entrado todavía mucho en el tema y por tanto, bueno, íbamos seleccionando un poco al azar o una lectura nos llevaba a otra, etc. Esto lo necesitábamos, o sea, teníamos esta sensación de necesitar empaparnos, ¿no? De esta economía feminista, feminismos en general, elaborados o estaban elaborando desde otros territorios, y sobre todo de empaparnos de un feminismo crítico que nos obligara a cuestionar nuestras miradas y enriquecer nuestras miradas. Estábamos en estas reflexiones, cavilaciones, etcétera, cuando Entre Poblas nos propuso hacer un nuevo libro de economía feminista. Y entonces rápidamente pues le dijimos, mira, estamos con este tema, ¿no? A nosotros nos interesaría trabajar este tema. Y nos dijeron que encantadas. Bien, Amaya no pudo estar porque en ese momento tenía otros compromisos ya asumidos, aunque participó como autora en el libro. A ver, ahí lo que nosotras quisimos fue ¿cómo diríamos? Como poner a conversar, entre comillas, ¿no? A las distintas autoras. Esto es muy difícil, ya lo sabemos, o sea, hacer un diálogo así, pero la idea era esto, bueno, lo que se llama o lo que se ha venido a llamar la ecología de saberes, es decir, cómo el intercambio de saberes siempre hay una sinergia, se reproduce no al mismo nivel, ¿no? Se va creciendo estos saberes de todas juntas. Entonces, bueno, era como aprender, lógico, unas de otras y así ir creciendo muchísimo más en todo este saber colectivo. Sabemos que esto no puede ser un diálogo, 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 puede ser un diálogo. No puede ser un diálogo, digo, como entendemos un diálogo, pero sí cada una de todas las autoras, por supuesto, escriben o escribieron
pues desde su propia experiencia, desde sus propios saberes, desde sus propios trabajos, desde sus propias teorizaciones. Y esto, si lo vamos leyendo cada una, leyendo a todas las demás, pues vamos aprendiendo, aunque no podamos dialogar directamente. El libro de esta manera entonces recoge un conjunto de artículos donde ahí hay un poco de construcciones conceptuales, revisiones de prácticas concretas en las que están las compañeras, enunciación de nuevas propuestas, preguntas nuevas y algunas ya reiteradas, ¿no?, que veníamos formulando, pero creemos que las ideas que se están desarrollando tanto aquí como allá son muchas más, por supuesto, que las que pueden aparecer en el libro, ¿no? El libro, bueno, un texto es limitado a determinadas cosas, incluso a autoras que le pedimos alguna participación y que en ese momento no podían porque tenían otros compromisos, o sea, que también pasó esto como siempre sucede con este tipo de escritos, ¿no? En todo caso, me gustaría destacar solo, porque los artículos, si ya los han mirado, son bastante diversos, pero yo creo que hay como un hilo conductor y que son las vivencias del feminismo y de la economía feminista de Abya Yala y, bueno, aquí hablamos de la economía feminista de la ruptura, ¿no? Porque también hay diversidades. Siempre se ha desarrollado como teoría y acción política, es decir, como teoría y praxis construida desde la vida y la experiencia de las mujeres. Creemos que esto es un núcleo central, importante y que se repite, ¿no? O sea, que está presente en los distintos artículos, ¿no? Si solo hiciéramos praxis política, seríamos activistas, ¿no? Quedaríamos sin fundamentos. Y al revés, si solo hacemos teoría, pues pasamos a ser aquí un grupo de intelectuales que tampoco participa de la vida política de cada territorio. Por tanto, yo creo que hacíamos esta teoría y praxis, como digo, construida desde la experiencia de cada una, en cada uno de los territorios, pero siempre como reexistiendo frente al avance de este capitalismo brutal, patriarcal, heterosexual, racista, colonialista, etcétera, ¿no? Y podemos agregar, el otro día estábamos en un debate, un seminario de salud comunitaria y popular, y entonces ellos le agregan farmacológico, ¿no? El sistema este, además de todo lo demás, desde su perspectiva, también es farmacológico, ¿no? O sea, niega los saberes ancestrales de las mujeres. Bueno, para finalizar ya, quería comentar el hecho que esta inquietud nuestra, y yo creo que de casi todas las autoras seguramente que participaron en el libro, empieza como a ser un sentir mucho más general, ¿no? Y de hecho, lo digo por las personas que no estuvieron, en el Congreso de Economía Feminista de Barcelona de este año, de marzo del 2023, a ver, en España, en el Estado español, desde, ahora no recuerdo, era el 2000 la malla, no me acuerdo el año que empezó, el 2005, que a partir de los congresos de economía crítica creamos en los congresos de economía feminista y se realizan cada 2 años. La pandemia lo estropeó todo un poco los ritmos, pero bueno, este año se hizo en Barcelona en marzo. Y bueno, ahí ya se propuso, porque había bastantes compañeras migrantes y también de Abya Yala, y también compañeras de Abya Yala que están estudiando en Barcelona por alguna razón, o cerca de Barcelona. Entonces había presencia de Abya Yala con dos tipos de compañeras por razones diferentes que entraban por allá. Y entonces ahí, bueno, por una serie de otros temas que se discutieron ahí, en un momento se propuso
ya que estaba esta inquietud presente, flotando por ahí, se propuso hacer el próximo congreso en Abya Yala. Y rápidamente las compañeras argentinas ofrecieron Buenos Aires, a nosotros a todas nos pareció muy bien, sobre todo las que estábamos aquí. Y bueno, esto está a ver, yo creo que el Congreso de Buenos Aires tenemos toda la intención de hacerlo. Y en España creo que de momento se está debatiendo si se mantiene, o sea, si se realiza también o no, y solo se hace el de Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, esto ya son temas de gestión y de recursos, etcétera. Pero seguramente el de Buenos Aires va. Esto lo que quería decir era sencillamente que este diálogo, tenemos mucho interés en si se pueden hacer estos diálogos, si pueden ir algunas compañeras, los viajes son caros, ¿no? De aquí para allá y otras de allá para acá, pues establecer un puente y mostrar cuáles son las problemáticas que se discuten, los intereses, etcétera. Es decir, ir buscando distintas formas, pueden ser libros, pueden ser seminarios, pueden ser congresos, etcétera, de mantener cada vez más una relación más estrecha para ir incorporando, criticándonos y hacer una economía feminista más diversa y que interprete o que podamos lograr que interprete, que recoja todas las experiencias de los distintos territorios y que realmente se pueda ir interpretando, a lo mejor no una, sino una diversidad a las distintas problemáticas, ¿no? Pero siempre con un eje que creo que no sería tan difícil de buscar un eje común en sentido de que el patriarcado, con todas las formas distintas que tiene, pues está presente en las vidas de todas nosotras, ¿no? Bien, con eso pues podemos comenzar, yo creo, a que dialoguen las compañeras, ¿no? Yo no reitero las gracias porque somos muchas, como nos enredemos todas en las gracias, pero que están de fondo, de verdad, a multiplicidad por muchas vías. El texto que hemos aportado desde la colectiva XXK al libro es un texto para... Quizá en primer lugar hay que decir que es un texto exploratorio, más que un texto como con una idea muy clara que se vaya desarrollando. Es un texto en el que hemos volcado sobre todo preguntas. El origen que tiene este texto, yo diría que es doble. Por un lado, compartir esa sensación profunda de que tenemos un diálogo y que estamos construyendo un territorio compartido entre quienes hacemos economía feminista a ambos lados del océano, por decirlo de alguna manera, y que estamos construyendo, que lo que estamos construyendo es, y esto lo dicen mucho las compañeras de SOF, Miriam, Tika, nos insistían en esto, es una herramienta de lucha. Entonces estamos construyendo una economía feminista que es una herramienta de lucha desde la vida, en toda su complejidad y amplitud, y desigualdades también, y en defensa de la vida, en defensa de lo vivo. Entonces creemos que estamos construyendo esto. Pero también creemos, y esta sería la segunda convicción, de que esta herramienta de lucha nos está permitiendo, entre otras cosas, entender los hilos de continuidad y de discontinuidad entre norte global y sur global, entre Estado español o esta fortaleza llamada Europa y Abya Yala. Entonces, no es tanto, no negamos las desigualdades globales, pero queremos entender el proceso de acumulación por despojo que sucede a nivel global de manera que no tiene fin, de manera infinita, digamos, con lo cual al final no existen en última instancia lugares seguros en el planeta, creemos, ¿no? Entonces, bueno, esta mirada como un hilo de continuidad y discontinuidad. Y creemos que para construirla, cuanto más cerca estamos del vientre de la bestia, por decirlo de alguna manera, más necesitamos mirarnos desde fuera. Entonces, más necesitamos hacer eso de descentrarnos, quienes hemos ocupado el lugar de la palabra, ¿no? En esa construcción eurocéntrica del mundo. Y esto, entre otras cosas, porque creemos que la economía feminista que construimos desde el centro de la bestia ha tenido mucha capacidad de entender el sistema, creemos que se impone globalmente como modelo, pero tiene poca capacidad de ver sus grietas. Y que la capacidad de ver las grietas viene sobre todo cuando se mira desde fuera. Y en este mirarnos desde fuera, nuestra pregunta es, ¿hasta qué punto podemos
podemos y necesitamos utilizar palabras que a nosotras nos son ajenas, sin que esto sea un ejercicio de apropiacionismo. Entonces, asumiendo el riesgo de queremos descentrarnos, pero a lo mejor nos estamos apropiando. Bueno, ahí lo dejo. Y una de las palabras clave que nos viene es el planteamiento del territorio cuerpo-tierra. Entonces, en este texto, digamos, ahondamos en la... Bueno, ahondamos no, hacemos preguntas sobre el territorio cuerpo-tierra tal como somos capaces de recibirlo aquí. Ojo, en primer lugar, todavía se utilizan muy poco estas palabras y suenan muy ajenas a la mayoría, pero creemos que tienen muchísima potencia en 4 sentidos. Y voy muy rápida porque tenemos 5 minutos cada quien. Primero, nos trae la materialidad de la vida, las bases materiales de la vida, no desde un ejercicio más voluntarista y conceptual, que es como hemos llegado nosotras con ideas como la sostenibilidad de la vida, los cuidados, la vulnerabilidad, la interdependencia, la ecodependencia, que no dejan de ser, insisto, como un ejercicio un tanto voluntarista. En cambio, el planteamiento del territorio cuerpo-tierra parte de sentir la vida como un proceso material y arraigado. Y esto nos lleva, digamos, a otro lugar, ¿no? Nos lleva a otro lugar que, entre otras cosas, tiene que ver con entender lo vivo o la vida como un entramado, como ese tejido de lo vivo. Y esto nos enfrenta al cómo nos hemos despiezado aquí. Primero, desligando la vida humana del resto de lo vivo. Segundo, desligando las distintas vidas humanas entre sí para entendernos como sujetos individuales e incluso despiezando las pequeñas vidas que somos en trocitos, las células por un lado, los óvulos que se compran y se venden, la salud que es genómica. Entonces, creemos que la idea del territorio cuerpo-tierra nos devuelve el entramado de la vida que aquí está profundamente roto. En tercer lugar, nos obliga a mirar el carácter profundamente asfaltado de esta fortaleza llamada Europa y a hacernos preguntas que son muy difíciles de responder sobre las ciudades. En primer lugar, las ciudades que también han sido un territorio por el que hemos luchado desde los feminismos, como territorios de seguridad y de libertad para cuerpos disidentes, etc. Nos obliga a preguntarnos sobre la recampesinización de esta fortaleza llamada Europa como un proyecto político que incluye la agroecología y la soberanía alimentaria, pero que va incluso más allá, porque nos hace pensarnos, bueno, no me enredo. Y en cuarto lugar, nos hace pensar en el desarraigo en un sentido muy amplio, que incluye los cuerpos, cómo hemos roto con los cuerpos, cómo hemos roto con la tierra, pero cómo hemos roto también con los tiempos. Entonces, la idea del tiempo reloj como un tiempo que al final nos desarraiga de la vida misma, ¿no? En última instancia, el territorio cuerpo-tierra, yo he empezado diciendo que son palabras que nos son ajenas, pero que nos pueden llevar a territorios que para nosotras son a día de hoy inimaginables, pero es que son mucho más que palabras. Y nosotras no sabemos decirlo de otra manera. Para nosotras siguen siendo palabras. Entonces, yo creo que, que si conseguimos, a lo mejor usando las palabras, conseguimos que se construyan como, digamos, otra forma de sentir el mundo. Aquí estamos muchas muy solas y con mucho miedo a muchas cosas. Entonces, el poder arraigarnos nos podría hacer, digamos, diluir esa sensación fuerte de soledad y de miedo que tenemos. Y termino ya diciendo que estos planteamientos vienen de Abya Yala aquí, pero también de las propias periferias que hay acá, en esta fortaleza llamada Europa, entre ellas mujeres migradas y racializadas de manera clave, pero también, por ejemplo, saberes campesinos que también existen aquí, porque esto tampoco es un todo homogéneo asfaltado que ya lo haya aplastado todo. Entonces, esas grietas las estamos viendo a través de explorar, pues eso, lo que para nosotras todavía son palabras, pero que ojalá sean otra cosa. Perdón, que me he enrollado demasiado. Para mí es un gusto encontrar a todas ustedes en esa pantalla. Yo voy muy brevemente a hablar un poquito sobre el texto que escribí con Alu para esa publicación. Escribimos hace poquito más de un año y bueno, para mí ha sido un gusto leer el texto ahora en el libro impreso. Gracias a las compañeras de Entre Pueblos por hacer llegar a nosotras. Y ha sido un gusto releer el texto porque
En ese texto particular, lo que queríamos hacer cuando Cristina nos invitó a reflexionar sobre el conflicto capital-vida y la sostenibilidad de la vida desde nuestra experiencia, era de verdad hacer un recorrido sobre nuestro proceso colectivo de elaboración y de lucha desde la economía feminista. Entonces fui leyendo y me pasó una película por mi cabeza y ha sido interesante y fuerte. Yo creo que lo principal que nuestro texto aporta y tiene que ver con lo que Cristina ya planteó al inicio, es esa reflexión desde la centralidad del sujeto político, colectivo, situado y popular en el proceso de producción de economía feminista, de construcción de conocimiento en movimiento. Hay muchas cosas en nuestros textos que no tienen como fuentes textos publicados, por ejemplo, artículos, son palabras de orden, consignas, relatos de compañeras en talleres de educación popular y cosas así, que son de verdad, hacen parte de ese recorrido y ese reconocimiento de la diversidad y del sujeto popular de construcción de conocimiento. Entonces, creo que eso es un punto. Y ese proceso es un proceso que no se da de manera aislada, de manera ninguna, se da a partir de los encuentros y las traducciones, y ese libro es parte de eso también. Pasa por estrategias en momentos distintos, frente a enemigos distintos también, pasa por alianzas, por creaciones colectivas y en fin, por un proceso permanente de comprender y analizar la economía al tiempo que encontramos formas de transformarlas. Y creo que eso es un punto importante cuando pensamos en el diálogo entre nuestros continentes en la economía feminista, y que en nuestro caso tiene mucho que ver con las apuestas que hemos hecho desde tanto SOF como también en la construcción de la Marcha Mundial de las Mujeres, que por su propio nombre es mundial, entonces tiene ese proceso permanente de construcción, de diálogo entre diferentes regiones, pero siempre muy a partir del local, de lo que se pasa en el local. Y también nuestras alianzas como con la Vía Campesina, con las mujeres de la Vía Campesina, donde vamos encontrando desde nuestras diversidades lo que es lo común que nos moviliza, por cuáles son los caminos que logramos construir fuerza, porque para nosotras las transformaciones efectivas reales necesitan de fuerza, necesitamos cambiar la correlación de fuerzas y ahí ir avanzando. Nosotros en el texto pasamos entonces por el conflicto capital-vida en ese proceso y sobre la sostenibilidad de la vida, pensándolos no como conceptos o perspectivas estáticas, pero como construcciones políticas en movimiento, y cómo vamos alimentando esos conceptos y perspectivas y dándoles contenidos en escenarios muy concretos que son cada vez más violentos, cada vez más duros, porque el ataque del capital contra la vida y a los modos de vida colectivos son cada vez más violentos, más duros, y hemos identificado que tenemos muchos acúmulos de las mujeres en la economía feminista en los momentos de crisis, en cuanto enfrentamos a las guerras, pero también cuando estamos resistiendo, estamos construyendo formas de superar esos escenarios tan complejos. Y para nosotras es muy importante lograr entender como que esos escenarios muy duros, muy concretos, también van actualizando y recrudeciendo los elementos de ataque del capital contra la vida. Para nosotras no es posible, no hablamos de eso en el texto, hablamos mucho más de las quilombolas que están en defensa de su territorio, tierra, pero hoy, leyendo ese texto y hablando con ustedes hoy, no puedo hablar de eso sin hablar de lo que pasa en Palestina, el ataque genocida de Israel contra el pueblo palestino, que tiene justamente una de sus estrategias permanentes sacar el pueblo palestino de su tierra. Y para el pueblo palestino, su arraigo, como ya decía, es condición para su existencia y su resistencia. Entonces, ahí creo que vamos dialogando con los desafíos de cada contexto. Bueno, y ahí, para cerrar, yo creo que nosotras
fuimos construyendo aquí la reflexión, también trayendo la elaboración colectiva de la marcha. Entonces es un texto que escribimos las dos, pero que tiene mucho de la elaboración colectiva, e incluso esa perspectiva desde la Marcha Mundial de las Mujeres en las Américas, que nos puesto el desafío de discutir colectivamente, elaborar colectivamente qué significa poner la sostenibilidad de la vida en el centro de nuestras estrategias. Entonces ahí recuperamos eso porque siempre creemos que es importante ir a avanzar en síntesis programáticas que nos ponen en movimiento, pero también que construyen las posibilidades de imaginar el mundo que queremos vivir y lo que luchamos para construir. Entonces aquí decimos al final que más que una receta, esos son principios y reivindicaciones que nos ponen en movimiento, que nos ayudan a proyectar futuros arraigados en la memoria y en el tiempo presente, abriendo caminos y condiciones de posibilidad para el cambio. Entonces creo que, bueno, que ese sería nuestro aporte en ese texto. No sé si me hice comprender, ha sido un esfuerzo lograr hablar hasta el fin. Gracias, compañeras. Bueno, yo un poco, y a la luz de la pregunta que planteaba Cristina, voy a contarles el capítulo que escribimos con las compañeras de la cooperativa Desbordada y con la Cami, que ella es una desbordada más, que se llama Estrategia feminista ante la insistencia neoliberal, recorridos desde la revuelta de octubre en Chile. Entonces, un poco para organizar lo que quiero expresarles en relación a la pregunta, quisiera remitirme a cómo nace este capítulo. Y el rol que tiene es justamente dar cuenta de ese sentido de urgencia, de empezar a tramar desde los marcos que propone la economía feminista estrategias y prácticas feministas para poder efectivamente tensionar, agrietar o encontrar algunos espacios de fuga en los procesos, por ejemplo, como el que estamos viviendo, de una revuelta social, que fue la que ocurrió en Chile en el 2019. Y de alguna manera lo que nosotras hacemos en el capítulo es entregar con mucha sinceridad y a través de una crónica un poco los momentos, las fases, los puntos de inflexión con los que nos fuimos encontrando a lo largo de un proceso de revuelta social para ir tomando decisiones que pudiesen efectivamente ir viabilizando transformaciones relevantes en un sentido feminista. Entonces, por eso planteamos que esto es una crónica, no una defensa. Nosotras tenemos también una perspectiva crítica y reflexiva en torno a las decisiones que fuimos tomando, pero que de alguna manera dan cuenta de este espacio molecular que ocupábamos en todos los feminismos que habitan en Chile y que de alguna manera fuimos tomando decisiones conjuntamente. Y bueno, les adelanto, o sea, ya saben más o menos, ese proceso de avanzada popular tuvo un proceso de derrota muy fuerte que de alguna manera nos permitió poner en duda un poco las estrategias que fuimos tomando y de alguna manera hacer esa reflexión. Entonces, lo que quiero un poco dar cuenta ahora es qué fortalezas podemos identificar de los feminismos y que de alguna manera conectan con qué fortalezas creemos que también son propios de los feminismos en Chile y en Argentina, que somos las compañeras que escribimos este capítulo, y de alguna manera qué otras lecciones nos fueron surgiendo a propósito de esa vivencia. Y la fortaleza yo creo que tiene que ver con la comprensión, o sea, la economía feminista y el análisis que pudimos hacer en un proceso de revuelta popular fue justamente muy paradigmático, nos permitió aunar muchas de las luchas que en ese sentido se sentían diferenciadas, pero nos permitió hacer una lectura a través del conflicto capital-vida que fuese sumamente paradigmática y que pudiese sostener esta idea de que quedó consignada como en el fondo lo que estamos luchando es contra la precarización de la vida. Y de alguna manera también reivindicamos la fortaleza de los movimientos feministas allá al poder sostener en un proceso de revuelta
en medio de violación a los derechos humanos, en medio de una manifestación muy brutal de la violencia policial, cómo todas las actividades de reproducción de la vida se articulan en defensa de la vida con muchísima fuerza en un contexto como ese. Y además, pudimos constatar cómo el movimiento feminista pudo sostener en los procesos de repliegue la movilización popular, por ejemplo, con lo que fue las tesis en su momento, no sé si también se enteraron de cómo fue eso, pero también a través de marchas masivas, mareas verdes, en fin, sostener un movimiento popular en alza. Y también en lo que derivó el proceso de revuelta, que fue un proceso constituyente, se activaron también a través de los feminismos y de la economía feminista también, principios articuladores, una narrativa cohesionada sobre un proyecto de país que pudiese ser efectivamente emancipador, y que fue lo que se retrató al final en ese proceso constituyente que vivimos hacia el final. Pero de alguna manera, y esto es lo que se deriva también de la derrota, también pudimos constatar que fue un poco la sensación con la que nos quedamos muchas cuando en las urnas terminamos perdiendo un proceso constituyente, es que en realidad, ¿en qué momento pensamos que ese proyecto podía realmente ser posible? Y creo que fue una lectura de, en realidad, y no en un sentido de reducir, sino que es claro que no es posible un proyecto feminista así si no es en una clave internacionalista y en una clave donde se entienda estas formas desiguales en que el capital se expresa contradictoriamente en el sur global, donde estos proyectos realmente no tienen cabida. Y en ese sentido, también creo que constatamos la relevancia de estas alianzas, no solamente para develar efectivamente cómo se ha ido avanzando en entender cómo norte y sur son contextos desiguales, en un sentido más amplio, como un poco lo que plantea Maya, y donde ciertos procesos de avanzada solo se pueden dar en ciertos territorios, sino también porque desde la economía feminista podemos comprender que ciertas estrategias, cuando se sensibilizan o de alguna manera combatimos esos mecanismos de desafección que afectan en ciertos territorios, también podemos habilitar espacios de fuga y de acción política que emerjan también desde el norte global, en un sentido donde lo que es situado no lo entendemos como algo necesariamente solamente local, sino también entendido en un entramado donde al final cada territorio está también conectado con el otro. Y creo que de alguna manera eso es un poco la invitación al diálogo que queremos hacer, cómo vamos poniendo en reflexión la práctica política que nos emana a propósito de lo que deviene de la economía feminista, pero también cómo podemos entender estrategias en una clave internacionalista que primero se base en la desafección, que no se base en la desafección, sino que todo lo contrario permita sensibilizarnos en un entramado común de todos los territorios. Yo creo que esa es un poco la propuesta, contar nuestras prácticas políticas, hacerlas, ponerlas a disposición, reflexionarlas y entendernos en una clave internacionalista. Ahí no sé si mis compañeras quieren también compartir algo más. No, quizás agregar algo muy cortito a lo que traía Fer. Y para nosotros también fue como esta posibilidad de sostener un diálogo, al menos para mí en lo individual, de poder participar desde Argentina, de todos los ecos que nos llegaban trasandinos de ese estallido, que fue tan inspirador para toda la región. Tuve la oportunidad de estar bastante en Chile en el proceso luego hacia el final de la constituyente y eso, y quizás un poco subrayar lo que implican estos aprendizajes de compartir, digamos, más allá de las fronteras, nuestras luchas, nuestras prácticas y quizás un poquito reponer también para traer lo que nosotras
fuimos aprendiendo, ¿no? A partir de la economía feminista y lo que implicó leer tanto el nuevo proyecto de constitución en esa clave, como revisar el anterior, que es el que sigue vigente, que es la constitución de Pinochet, ¿no? La constitución de Pinochet habla en su primer artículo de los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y también dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y nosotras, bueno, tenemos una lectura particular sobre eso y lo que implica y por eso también como la insistencia neoliberal en el título del artículo, y lo que implica también, por ejemplo, para un territorio como Argentina, ¿no? Haber hecho esta lectura conjunta con las compañeras de Chile, y lo que implica en este momento donde estamos como ante una avanzada muy fuerte, más allá de lo que pase el domingo con las elecciones en nuestro país, indirectamente una avanzada fascista que sabemos que siempre vuelve sobre esa forma de entender la economía, que es de esta manera, ¿no? Con individuos aislados, sin comprender ninguna forma de interdependencia y mucho menos de establecer diálogos y luchas internacionalistas, no todo lo contrario. Entonces, eso, quería como traer un poco como también este ejercicio nos invitó y toma y vuelve e insiste, y recobra actualidad en esta, como decimos, insistencia neoliberal. Así que eso. Creo que ahora. Miriam, cuando quieras, proseguimos contigo. Gracias, Camila. Bueno, yo estaba. No sé, la pregunta esa de ustedes, ¿cuál es la cuestión central? A mí me parece muy grande. Yo prefiero la pregunta, a mí lo que más me gusta en el texto que escribí para el artículo, que se llama Escalas y tiempos entre cruces de agroecología, feminismo, antirracismo, y que también habla de prácticas concretas en el caso del sujeto político de las feministas que construían agroecología en Brasil, y sobre todo aquellas que yo estoy más cercana, que son las mujeres quilombolas acá en el Valle do Ribeira. Quilombolas son mujeres afrodescendientes que construyeron comunidades rurales, construyeron rutas de fuga que siguen existiendo como territorios comunes y que nos enseñan mucho sobre las relaciones entre las personas y de ellas con la naturaleza. Y bien, en aquel momento, en la pandemia, nosotros estábamos trabajando muchísimo porque ampliamos mucho las áreas de plantío en la época. La gente volvió a comer en la casa, la gente volvió a comprar comida, comida en natura. Organizamos unas redes de solidaridad, de distribución de comida, y entonces a nosotros nos quedó muy evidente cómo en aquel momento de la pandemia, principalmente en los momentos iniciales, como que la economía capitalista estaba un poco así en choque, paralizada, y la economía de la vida seguía de manera muy, muy fuerte y muy visible. Así estamos trabajando un montón. Y ahora nos preguntamos qué las personas están comiendo, porque volvieron a comer ultraprocesados, así. Y entonces seguimos pensando mucho sobre lo que vivimos en la pandemia, y tiene mucho que ver también con la organización de la comida en los procesos de lucha y revolta social, porque todos ellos necesitan que sostengamos la vida por medio de la alimentación. Y justo haciendo todo eso, en aquel momento yo estaba un poco así como que, bueno, no me gustaba escuchar mucho lo que venía, los discursos que venían de la FAO. Tal vez ya vinieran antes, pero escuché en aquel momento que era de escalar la agroecología. Era una idea, una propuesta de escalar en el sentido de ampliar a la agroecología. Y en todos esos documentos me daba la sensación que la idea de escalar que ellos tenían era un poco en la misma, en los mismos métodos, en la misma lógica de la agricultura de la Revolución Verde y en la misma lógica del capitalismo, de la economía capitalista, que es de acelerar los tiempos para aumentar a la acumulación.
Entonces, que ellos querían imprimir en la agroecología esta misma lógica por medio de la utilización de bioinsumos, ¿no? De insumos no químicos, pero también veniendo de afuera y muchas veces veniendo de afuera de las mismas compañías transnacionales que empezaron a tener sus líneas de orgánicos. Y yo estoy bien molesta que nosotras mismas y sobre todo nosotros del movimiento agroecológico empezaron a usar los mismos términos de escalar a la agroecología. Entonces yo estaba queriendo pensar sobre cómo las mujeres agricultoras y sobre todo las quilombolas, cómo ellas piensan la escala. Y entonces escribir el artículo fue la oportunidad de pensar sobre eso y estar con ellas pensando juntas sobre eso. Justo en aquel momento, yo también estaba leyendo a Anna Tsing, ¿no? A la cientista política estadounidense, y a mí me gustó la manera como ella hablaba que la idea de escalamiento presupone un modelo que se repite sin cambios, sin alteraciones, y por tanto es un modelo exento de relaciones, porque todas las relaciones provocan cambios. Y entonces, utilizando las dos cosas, yo empezó a quedar más evidente para mí cómo las agricultoras, cómo las mujeres que yo estoy cerca, piensan su trabajo en la agricultura como relación entre personas en su comunidad, pero también relaciones con las plantas, con los animales. Y entonces, relaciones, por ejemplo, de decir... relaciones de inter y ecodependencia mezcladas, porque hablan, yo cuido de las plantas y la planta cuida de mí, o, por ejemplo, una agricultora que habló con este, porque acá en portugués, no sé si en castellano se dice lo mismo, hablamos de la palabra manejo, que es las prácticas de agricultura, las prácticas agroecológicas. Entonces ella dijo, a nosotras, las campesinas, en nuestro lenguaje, manejar es cuidar. Y me dio mucha risa porque cuidar es mucho más complejo que manejar, porque implica mucho más observación y atención sobre lo que pasa. Y también entender que la relación de ellas con la naturaleza, con los animales, por ejemplo, yo no hablo más que son armoniosas, porque son relaciones que también tienen conflictos, así como todas las relaciones tienen. Entonces, al mismo momento que ellas nos muestran, mira, este árbol fue el pájaro que plantó, también eso de el hecho de que con los cambios climáticos ya no, en las florestas ya no se fructifican en los mismos tiempos que el plantar junto, entonces los animales vienen y comen a la producción, ellas, bueno, les gustan los animales, pero no les gusta que los animales coman a todo que han plantado. Entonces, ¿cómo podemos pensar eso? Y la única forma, así como el internacionalismo para salvar nuestros procesos políticos, de hacer agricultura es plantando todas. Entonces, para poder plantar arroz, un arroz especial que se está perdiendo ahí, ellas tuvieron que hacer un acuerdo de vamos todas a plantar arroz, porque ahí repartimos lo que los pájaros van a comer entre nosotras todas y no a las otras desisten de plantar arroz y el pájaro va todo en una sola área. Bueno, todo eso y la manera como ellas hacen esta agricultura en relación que también miran a las plantas con múltiples funciones. Entonces, eso que la planta es medicina, que la planta es comida, incluso eso, lo que es separar, lo que es alimentación, lo que es salud, porque todo viene junto, es de una gran complejidad, de un conocimiento muy complejo, muy interesante, y que es muy difícil encarcelar en modelos que puedan ser escalables, ¿no? Y aún más frente al proceso de la agricultura 4.0, que ellos llaman de agricultura 0.0, que es del punto de vista capitalista radicalizar la revolución verde por la digitalización de todos los procesos, en el sentido de concentrar más en la mano de unas pocas corporaciones y aún más sumando las corporaciones del digital y las financieras. Entonces, por eso que una compañera nuestra acá, Natalia Lobo, dije que la agricultura de la manera que las mujeres hacen engaña a los algoritmos. Es una agricultura hacker. Bueno, entonces en ese sentido, eso no quiere decir que ellas, ellas y nosotras, que no sea importante tener más producción agroecológica, más comida buena para que toda la gente pueda comer.
Ahora, ¿cómo hacerlo? De nuestro punto de vista es defender y ampliar a los territorios de la mano de los pueblos, con procesos de retomada de los pueblos indígenas acá, con la defensa de las tierras quilombolas y con un proceso de reforma agraria muy amplio que sea, cuando hablamos de recampesinización, por lo menos acá en nuestro país, mismo la gente que vive en la ciudad, aún guarda una relación con haber vivido en la tierra, porque sus abuelos vivían en la tierra, porque volvía ahí en sus vacaciones y tal. Entonces no es en un sentido que estábamos totalmente descolgados de que vamos a volver. Y mucho más que eso, lo que los pueblos indígenas nos llaman la atención es de los tiempos largos que se sobreponen y que entonces eso de volver a la tierra no es tanto volver, pero es permanecer en la tierra de un otro sentido. Y con eso yo creo que tiene mucho que ver con las luchas de defensa de los territorios que se están pasando también de este lado del Atlántico. Vale, el artículo está pensado desde Barcelona y pensado para que se entienda desde otros muchos sitios. No sé si lo consigo, pero bueno, esa era la intención. Entonces, lo primero que hice fue recoger las aportaciones de economistas feministas de aquí del Estado español, concretamente de Euskal Herria, de Merche Larrañaga y Yolanda Jueto, que son dos economistas que han trabajado los vínculos y los enlaces y los arraigos y la retroalimentación que se puede dar desde el aporte o los aportes de las economías feministas y los aportes desde las economías solidarias. Aterrizo el pensamiento de estas compañeras que son académicas pero también son activistas, junto con el pensamiento y los aportes de las mujeres cooperativistas de un entorno, podemos decir, urbano de Barcelona. Estas aportaciones están recogidas en unas revistas del movimiento y lo que se pretende un poco en el artículo es ver si las cooperativas son organizaciones que nos permiten, más allá de superar el conflicto capital-trabajo, que muchas pensamos que ya lo supera porque dentro de las cooperativas las mujeres o los hombres o las personas cooperativistas son al mismo tiempo patrón y empleado, por lo tanto están superando esta contradicción capital-trabajo, si nos permiten también superar lo que hemos llamado la contradicción o el conflicto capital-vida, ¿no? Bueno, esto evidentemente es mucho más complejo y no nos da el tiempo para profundizar, pero como ejemplo me gustaría poner un ejemplo de cooperativas de viviendas feministas que están surgiendo aquí en Barcelona, seguramente en otras partes del mundo también, pero como las mujeres que están organizando su modo de vida, es decir, no solamente su modo de trabajo, sino su modo de vida, cómo se van superando o cómo este tipo de organización permite que este conflicto se vaya superando. Estamos hablando de tiempos que van mucho más allá del tiempo de trabajo, es decir, de la jornada laboral, porque se está mezclando esta jornada de trabajo con el trabajo también reproductivo o el trabajo doméstico o el trabajo de cuidados. Y uno de los aportes que me parece interesante de las compañeras cooperativistas es que este trabajo de cuidados lo están llevando a cómo organizan diariamente su trabajo y cómo organizan diariamente la toma de decisiones. Es decir, cómo las personas que trabajan o que viven de forma cooperativa toman las propias decisiones de su organización cotidiana y diaria del tiempo. No sé, ese sería el principal aporte, pienso. Muchas gracias.
intentar aportar a esta hermosa presentación. Bueno, desde acá, de Argentina, en un momento bastante crucial para nuestro país, a horas de llevar adelante una elección que, bueno, que nos puede cambiar la vida aquí a argentinas y argentinos y argentines, porque estamos definiendo entre democracia y fascismo, básicamente. Así que, bueno, el encuadre, digamos, y lo que estamos viviendo hoy es bastante complejo, pero bueno, como compañeras, mujeres, diversidades y pueblo argentino, estamos dando todas las batallas para que justamente la democracia siga, después de 40 años y de mucho transitado, ¿no? y vivido, podamos seguir viviendo en democracia. Bueno, un aporte a esta pregunta que hacían, ¿no? Y que nos invitaba tanto Cristina como Corina a compartir cuál es el aporte central del artículo, al menos que estuvo en mi autoría, al diálogo entre las economías feministas del Estado de España y de la Vía Yala. Ahí hubo compañeras que estuvieron mencionando, ¿no?, la importancia del internacionalismo, justamente del abordaje de los temas que, digamos, fueron transversales en el libro, ¿no? Y el principal, digamos, me parece que es el que de alguna manera fue debatido, que es ¿no?, la lucha hoy que tenemos entre el capital y la vida, ¿sí? Y mi artículo tiene que ver con reflexionar en torno al cooperativismo. Yo soy cooperativista, y fue compartir, ¿no?, vivencias y sentires en torno al cooperativismo, de cómo el cooperativismo se desarrolla acá en Argentina, pero hay una relación también muy cercana digamos, a los países europeos, porque acá en Argentina hay una conjunción entre el cooperativismo moderno, que surge en Inglaterra, y prácticas de nuestras economías comunitarias indígenas, ¿sí?, donde hay aspectos del cooperativismo que de alguna manera también dialogan, ¿no? Yo puntualmente, que trabajo con cooperativas que tienen digamos, una organización bien parecida a esas cooperativas, digamos, modernas, y también trabajo con economía comunitaria indígena en nuestro país, hay muchos diálogos, ¿sí?, en cuanto a las formas de organización democráticas, ¿sí?, y las formas que nos damos en organizar nuestra vida económica y nuestra vida política, porque entendemos también quienes somos cooperativistas, o al menos en el movimiento en el cual yo me enmarco, que el cooperativismo es una herramienta de transformación social y ampliación de derechos, que así se titula también el artículo, y que somos organizaciones económicas y políticas, ¿sí? No meras empresas, o hay varias diversidad de acepciones en relación al cooperativismo que están desarrolladas en el artículo, que una de ellas es un grupo de personas que ¿no?, se conforman en cooperativas para resolver necesidades colectivas, pero que no van más allá, ¿no?, de resolver su necesidad. Sin embargo, yo vengo provengo del movimiento cooperativo, en el cual entendemos que estas organizaciones tienen como el objetivo central de la transformación social, y en ello, ¿no?, bueno, también las tensiones que se surgen, que las cooperativas las conformamos personas, y no estamos exentas las cooperativas muchas veces de que se desarrollen, digamos, relaciones patriarcales adentro de nuestras organizaciones cooperativas, y eso también mencionamos. Por ende, la perspectiva de género, feminismos, han puesto y han visibilizado, ¿no?, estas tensiones que nos surgen a veces en las cooperativas, pero también las cooperativas somos espacios, ¿no?, en los cuales se propicia el diálogo, se propicia, ¿no?, la circulación de la palabra, y también el tratamiento o el abordaje de muchas
temas y problemáticas que que nos atraviesan como mujeres y diversidades dentro del cooperativismo que no se dan, digamos, en otro tipo de organización. Entonces, lo que yo intento hacer en ese artículo es compartir también, ¿no?, esas tensiones que tenemos las cooperativas situadas, ¿no?, en este mundo capitalista, esas tensiones que nos atraviesan en la división sexual del trabajo, ¿sí?, en quienes ocupan los órganos de conducción de las cooperativas, pero por otro lado poner en valor justamente todas las acciones que venimos llevando adelante mujeres y diversidades dentro de las cooperativas, porque somos cooperativistas dentro del feminismo y somos feministas dentro del cooperativismo. Entonces, desde hace muchos años, e incluso somos parte, ¿no?, de los encuentros plurinacionales de mujeres y diversidades sexuales en Argentina. Tenemos incluso comisiones en donde debatimos nuestros temas. Y en lo que respecta, digamos, a nuestras actividades, estamos vinculados con el movimiento Ni Una Menos. Marchamos, ¿no?, conjuntamente con otras organizaciones feministas. Venimos de alguna manera celebrando año tras año. Tuvimos que hacerlo virtualmente en la pandemia porque, bueno, no había otras condiciones, pero venimos haciendo los encuentros de mujeres y diversidades cooperativistas a lo largo de los años, y cada vez somos más compañeras. Articulamos con otras redes, no solamente nos vinculamos dentro de un movimiento, sino con otras organizaciones y a nivel también latinoamericano, porque somos parte de la red de mujeres de economía social y solidaria aquí en nuestra América. Entonces, el objetivo del artículo fue de alguna manera, ¿no?, poder discutir, ¿no?, a las cooperativas como herramienta de transformación social y ampliación de derechos en el marco de las economías transformadoras, porque también es un campo ahí a explorar, ¿no?, y a trabajar e ir dialogando con otras expresiones que no son cooperativas, pero con las cuales compartimos el mismo sentir, y es la transformación social de este sistema mundo, ¿no?, dentro de este sistema mundo, y justamente la discusión capital-vida, porque las cooperativas tenemos como objetivo, ¿no?, satisfacer necesidades justamente para sostener la vida. Entonces, el artículo tiene que ver con debatir, con discutir, con poner en valor también los principios y valores que las cooperativas tenemos, porque más allá de que somos expresiones que tenemos, en el caso del cooperativismo moderno, más de 200 años, y nuestras prácticas de economía comunitaria indígena cooperativas que son ancestrales, hay mucho desconocimiento de lo que hacemos las cooperativas, ¿no?, a nivel mundial e incluso en nuestro país. A nivel mundial estamos hablando del 10% del empleo que lo generan las cooperativas, ¿no? Y hay algunos números bien interesantes a debatir en torno a la economía cooperativista y los aportes que hace a la economía mundial. Y en Argentina hoy estamos hablando de más de 24.000 cooperativas. Estamos hablando de más de 20 millones de personas que somos parte de cooperativas y estamos asociadas y resolvemos alguna necesidad, digamos, a través de esa forma colectiva de satisfacer las necesidades. Y desde una perspectiva democrática, ¿sí?, en donde todos los asociados y asociadas somos parte de las decisiones y decidimos de qué manera llevarlo adelante. Con la digamos, la novedad en las últimas décadas, justamente, como mencionaba antes, de un acercamiento y un trabajo mancomunado con distintas organizaciones feministas, ¿sí? Incluso venimos desde hace ya varios años, compañeras cooperativistas, siendo parte de distintos espacios de formación de cooperativas que tienen que ver y que tienen como objetivo poder abordar y poder revertir situaciones de violencia de géneros, dando una herramienta a compañeras, mujeres y diversidades sexuales para tener de alguna manera autonomía económica, porque sabemos, ¿no?, acá en Argentina, uno de los aspectos, digamos, una de las violencias que a veces está muy silenciada, pero que después genera unos círculos de violencias mucho mayores que terminan en femicidios, feminicidios,
y también travesticidios es la no autonomía económica que tienen las mujeres y diversidades. Entonces, el cooperativismo también allí está teniendo un rol fundamental, ¿no? De ser una herramienta de trabajo, una herramienta de contención en esos momentos de tránsito de situaciones de violencia de géneros, ¿no? De poder tener un ingreso y de poder salir de ese círculo de violencia en el cual muchas mujeres hoy están totalmente sometidas. Así que somos organizaciones que actuamos en lo micro, en lo meso y en lo macro. ¿En qué sentido? Bueno, estamos trabajando con mujeres y diversidades, ¿no? En cooperativas de base, pero también nos nucleamos con otras cooperativas y formamos redes, y formamos federaciones, y también somos parte, digamos, de colectivos mucho mayores, ¿sí? Que trascienden nuestras cooperativas, porque entendemos que las cooperativas son organizaciones políticas. En esto que mencionaban también las distintas compañeras, estamos fuertemente imbricadas en acciones políticas y con un arraigo territorial bien importante, ¿no? Entonces, la idea, digamos, lo que propicia, digamos, los distintos artículos del libro, y me parece que ahí es, digamos, la riqueza del libro, es poder compartir. Primero, alguna compañera decía que a veces había un sentimiento muy de soledad, ¿sí? Y de sentir que somos permanentemente violentadas, que eso sucede, y creo que sucede en cualquier parte del mundo, ¿no? Compañeras que estamos en distintos países, ¿no? También sensibilizadas por distintos temas que están ocurriendo. Una compañera habló de Palestina también. Entonces, las violencias hacia nosotras no tienen nacionalidad. Es un sistema violento. Por ende, poder leer cómo otras compañeras, ¿no? Están teorizando, están analizando, están sistematizando y están llevando adelante acciones concretas en los territorios, eso da una fuerza, ¿sí? Y también, digamos, de alguna manera un abrazo, ¿sí? Y ese sentir, a veces que estamos trabajando en soledad, se va de alguna manera diluyendo, porque sabemos que en Argentina estamos haciendo cosas, en Europa estamos haciendo cosas, y en cada uno de los continentes estamos haciendo práctica, estamos compartiendo, digamos, como para poder ver cómo seguimos, ¿sí? Que todas estas acciones y todo, digamos, este trabajo no quede solamente en el libro, sino justamente se pueda, digamos, seguir nutriendo las redes en las cuales estamos y ver, ¿no? Qué continuidad le damos en un momento tan complejo que estamos transitando a nivel mundial, y ni que hablar, les cuento acá en Argentina, después del domingo charlaremos, ¿no? Que ya nos dicen que somos el laboratorio del mundo. Así que bueno, agradecer la invitación a poder participar, digamos, de esto, porque la verdad es que cuando uno lee tantas compañeras haciendo tantas cosas en tantas partes del mundo, de alguna manera siente un abrazo y una contención enorme. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien, compañeras? Mil gracias, Valeria, a todas por este cierre de esta primera ronda. Vamos un poco justos de tiempo, pero creo que sí que valdría la pena si alguna de vosotras quiere seguir avanzando en este tramo, en este ir construyendo las tramas de la vida a través de cómo seguimos, cómo continuamos, más allá que también, ¿no?, de compartir estos artículos, publicaciones, etcétera. ¿Qué alternativas? ¿Cómo avanzamos? Si sabéis que ya os comentamos que esto es un turno abierto. No sé si alguna de vosotras que estáis conectadas queréis añadir alguna cosita a lo que ya empezaba a valorar Valeria. En principio, porque incluso con algunas compañías venimos compartiendo también los otros espacios. Entonces, quizás nos podemos dar unos encuentros, ¿sí?, de aquí a un tiempo para principalmente con mayor tranquilidad. Es muy poquito a comparación de todo lo que estamos haciendo, estamos llevando adelante las compañías adelante. Así que bueno, quizás plantear unos seminarios, unos talleres, unos encuentros con cierta temporalidad que nos permitan, ¿no?, seguir en contacto, profundizar en lo que estamos haciendo
Y como decía Cristina, esto de buscar, ¿no? Amaya, bueno, Corina y Cristina, que empezaron a buscar, ¿no? Estas nuevas conceptualizaciones, nuevas teorizaciones que excedieran no solamente lo eurocéntrico en respecto a autoras feministas. Bueno, compartir unas lecturas para que entre todas podamos, digamos, seguir nutriendo desde lo teórico y desde la praxis, ¿no? Todo esto que se dijo en el libro. Así que, en principio, poder plantear quizás algunos encuentros con alguna temporalidad y después ver qué formato, ¿no? Para poder seguir, digamos, conectadas y también siguiendo lo situado y las cuestiones más políticas. Me parece que eso surgió en un momento tan a nivel mundial cambiante y en algunos países nuestros también. Así que bueno, dejo como esas ideas, pero como para que vayamos ahí pensando y viendo cómo podemos continuar. Yo no sé si soy muy optimista, pero después de leer el libro, después de escucharlas ahora aquí a todas así ya en directo, veo que tampoco estamos tan alejadas, ¿no? O sea, vivimos territorios muy diferentes y lo que estamos viviendo y la forma en que lo interpretamos y la forma en que luchamos contra esto, pues son distintas, pero que hay una serie de elementos, de puntos de encuentro, ¿no? Que me parece que son muy importantes. Tendría que volver a repasarme las notas y para ordenarlos, ¿no? Pero no lo puedo hacer ahora sobre la marcha. Pero, por ejemplo, algo que ya más o menos veíamos, los conceptos estos que se elaboraron o que se han ido elaborando de la economía feminista eurocéntrica, por llamarlo de alguna manera, que Amaya dijo son muy, ¿qué dijiste, Amaya? ¿Muy utópicos? No dijiste utópicos, dijiste otra palabra, como poco realistas, poco arraigados en la tierra, algo así. Pero yo veo que las compañeras de aquí, Abya Yala, pues los toman y los arraigan en sus prácticas cotidianas, en sus experiencias, en agroecología, etcétera, ¿no? Y en cambio, claro, desde el norte global, claro, vemos lo de arraigo, lo de comunitario, lo de todo esto, y viviendo allá en estas ciudades enormes, que también existen aquí en Abya Yala, pues es muy difícil pensar eso del cuerpo-territorio, cuerpo-tierra, ¿no? Dice, ¿de qué me hablan? ¿No? Si no veo la tierra nunca, ¿no? O sea, todo es asfalto. Es decir, pero sí que se plantea, o sea, cómo vamos aprendiendo a estas situaciones diversas, pero resignificando lo que vamos haciendo entre todas, ¿no? Y, por ejemplo, hay un elemento común de todas, siempre como todos las discusiones, las acciones, todo siempre debe ser en colectiva, ¿no? O sea, no tiene sentido hacerlo a nivel individual o en pequeñas historias, ¿no? Y siempre partiendo, esto me parece que también era bastante común, partiendo de lo local, enredándonos en lo global, ¿no? Es decir, cómo trascendemos lo local, aunque actuemos en lo local, ¿no? Y analicemos lo local, pero cómo trascendemos enredándonos en algo más global, ¿no? El internacionalismo también estaba como presente en este sentido, ¿no? De actuar desde lo local, pero enredándonos en situaciones globales. O sea que no podemos perder hoy la mirada esta de lo global. Algo que surge con fuerza es el tema de las escalas, ¿no? Esto es un tema que aparece, o sea, el otro día aquí, bueno, aquí supongo que en todas partes, ¿no? Discutiendo el tema del agua, pues claro, aparece cómo las grandes compañías tienen todo centralizado y cómo no te permiten descentralizar, no te permiten ponerte tus paneles solares a no ser que le entregues la electricidad al circuito central, no te permiten, o sea, tienen, claro, defienden sus monopolios y por tanto no permiten la descentralización, ¿no? Entonces, este tema de las escalas es fundamental. Y después de esto, también se decía la escala a todo nivel, ¿no? A nivel de producción, a nivel de tiempos, todo más rápido, todo más rápido. Creo que es el artículo de Miriam que en un momento dice la consigna política debe ser ir más despacio, ¿no?
la idea esta de la rapidez nos está matando, ¿no? Y la digitalización nos va a seguir matando porque cada vez es más rápido, ¿no? Bueno, yo también creo que aquí se ha nombrado varias veces la fuerza que tiene el movimiento feminista y la economía feminista en particular, ¿no? Que tenemos que repensarnos, reestructurarnos, y hay una dificultad de organización, sobre todo con este despojo, con este fascismo tan grande que estamos viviendo en todas partes, ¿no? O sea, en Argentina votan ahora el presidente y nosotros votaremos si queremos la porquería del Pinocho o algo peor. O sea, eso vamos a votar, ¿no? O sea, una constitución mala o una peor, ¿no? Claro, dices, bueno, ¿qué alternativas tenemos, no? Entonces, bueno, también todo el tema que surge en el cooperativismo, pero surge también otras cosas, el tema de la gestión de los tiempos y la gestión de los cuidados, que este es un tema que nos viene acompañando, porque es estructural el sistema, ¿no? Por eso que nos va a seguir acompañando. O sea, es muy difícil cómo le metemos ahí diente a esto, ¿no? Como vemos que tiene ese potencial transformador porque es parte de la estructura. Si nosotros tocamos la estructura y los cuidados, se nos puede mover toda la estructura, ¿no? Por eso que también se nos impide, ¿no? O sea, hay políticas de cuidado, pero todos son retoques dentro de la misma estructura, no se cambia nada, ¿no? Bueno, entonces yo creo que la última pregunta que decía Valeria, ¿cómo seguimos? ¿Cómo nos reinventamos? ¿Cómo aprovechamos esta fuerza que va surgiendo por todos lados, que la vemos, que la tenemos, ¿no? ¿Cómo canalizamos esta fuerza para conseguir el objetivo final, como dice Verónica Gago, el deseo de cambiarlo todo, ¿no? Porque en el fondo es eso. Bueno, es muy desordenado, pero lo que quería decir era que veo que hay como elementos comunes que no es, y que entendemos un poco, que vemos las otras miradas y que no estamos así como en dos bloques totalmente separados, ¿no? Al revés, tenemos este deseo de intercambiar y de aprender. Pues muchas gracias, Cristina. Muchas gracias a todas. Si os parece, como que ya llevamos casi 2 horas, sobre todo las compañeras conectadas a través de las pantallas, vamos cerrando en este momento. Me gustaría tomar el lazo que nos habéis lanzado todas, Karma, Fernanda, Miriam, Amaya, Amparo, Tika, Camila, Valeria y Cristina ahora, ¿no? De cómo tenemos que seguir, ¿no? Dando y caminando, ¿no? Hacia ir construyendo estas tramas de la vida para romper con ese despojo, ¿no? Con esta desposesión de derechos, esta desposesión de la vida, ¿no? En global, y cómo estamos en momentos de auténtica precarización, vulnerabilidades, etcétera, etcétera, a nivel global. Y cómo podemos seguir conectándonos, ¿no? En norte, sur, periferias, etcétera, entre todas, entre estos conversatorios, seguir compartiendo a través de estos artículos, seguir encontrándonos, formándonos, enredándonos y desbordando. Y nada, con todo, mil gracias a todas por haber estado con nosotras detrás en estas pantallas, con nosotros en este sentido súper cálidas. Disculpas a todas por los problemas que hemos tenido de sonido, pero ya tenemos esto, la gran suerte de poder conectarnos de esta manera y tener paciencia con estos ecos, etcétera, etcétera. Mil gracias, Karma, Fernanda, por estar acá. También a todas las que habéis venido aquí presencialmente, las que nos estáis siguiendo en directo. Recordaros que el libro está disponible en diferentes librerías de Cataluña y del Estado español. A través de la página web de Entre Pueblos lo podéis encontrar, de la editorial Polen, así como recordaros que a través de la editorial Madreselva también está disponible en Argentina, en Avia Yala. Y que a lo largo de estos meses, años, iremos organizando desde Entre Pueblos diversos conversatorios, encuentros con las autoras de la publicación, así como con otras compañeras feministas desde las economías feministas, desde el cooperativismo, la Dinamo, que es una vivienda de cooperativa, la Drag Magic, que es de una organización cultural. Con todo, os invitamos a que nos sigáis en las redes para siguientes momentos, siguientes encuentros desde las economías feministas, desde los feminismos diversos. Y gracias a todas, a todos.
Un saludo gigante, fuerte abrazo, nos vemos pronto.